Este verano nos llevamos un gran susto debido a un aviso desde la web de Podlink. Por suerte no eran malas noticias, al contrario, es toda una alegría grabar el episodio de hoy, ya que es una muy buena noticia. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y en este espacio que produzco desde EOB Productora hablo cada día de todo aquello que nos mueve como podcaster, como creadores de podcast. El pasado 11 de julio me llevé un microinfarto, se paró ahí durante un segundito mi corazón diabético, al enterarme de una noticia a través de Carlos Vitéz, el creador del podcast Bitácora Mental, el cual me etiquetó en un tuit que decía lo siguiente: acabo de entrar en Podlink y me ha salido este mensaje que parece indicar que ha cambiado de dueño. Habrá que ver qué cosas cambian. ¿Sabes algo, Jorge? Y el mensaje decía lo siguiente: Pod.link ha cambiado de propietario. Por ahora, todo seguirá funcionando con normalidad y esperamos que apenas haya cambios para ti. Permanece atento para más novedades. Si tienes alguna pregunta, mientras tanto, por favor, escribe a hello@nathangadbrit.com. Yo la verdad que cuando leí este mensaje de Carlos, compartí dicha captura a través del grupo de Telegram, de las redes sociales y por suerte David Marzal, el creador del podcast KDE Express, entre muchos otros podcasts, me aportó un poquito más de información y contexto sobre el cambio de dueño de Podlink a través de Mastodon. Jorge ha vuelto a su desarrollador inicial, así que no estaría preocupado, el cual, por cierto, anda por aquí por Mastodon y está muy metido en el podcasting 2.0, así que espero mejoras pronto en el producto una vez que se vuelva a poner al día con su código. Es el mismo desarrollador que Episodes.fm. Y Nathan Gadbrit, que así se llama el creador, la persona responsable de Episodes.fm y ahora también de Podlink, es un diseñador de productos que aboga por un ecosistema abierto en el podcasting. O sea, es un amante de la distribución por RSS, de podcast por RSS, lo que hace del podcasting un sistema libre, independiente y que nos permite escuchar o ver podcast donde y cuando queramos. O sea, que podemos estar tranquilos. Desde el anuncio de este cambio, de este susto que nos llevamos, Nathan ha publicado 2 posts en la web de Podlink, a través de blog.podlink.com, que dicen lo siguiente y que nos va a hacer respirar tranquilos. El primero de ellos comenzaba así: hoy me emociona compartir que Spotify me ha devuelto Podlink. Después de 4 años y medio, Podlink está de vuelta con su fundador original y estoy entusiasmado con lo que nos espera. Veréis, en agosto de 2018 lancé Podlink para ayudar a los podcasters a compartir sus programas, donde quiera que escuchen sus podcasts. En 2021, Podlink se unió a Podsights y luego a Spotify, sirviendo a millones de oyentes y creadores. Mi entusiasmo se mantuvo firme. Al dejar Spotify en enero de 2023, inmediatamente comencé a preguntarme sobre el futuro próximo de Podlink. En 2024, volqué todas mis ideas innovadoras en Episodes.fm, mi segundo intento de crear un servicio de agregación de enlaces de podcast, tal y como ocurre en Podlink. Mientras desarrollaba Episodes.fm, seguí abogando por el regreso de Podlink, dada mi profunda pasión por la plataforma original. Finalmente, en 2025, todo se alineó para que Spotify me devolviera Podlink y estoy deseando llevar esas mejoras a un público más amplio. Spotify ha sido un socio fantástico en este proceso, trabajando en estrecha colaboración conmigo para garantizar una entrega fluida. Estoy profundamente agradecido por su colaboración y apoyo. Quiero expresar mi gratitud a todos los que han confiado en Podlink, podcasters, oyentes, editores y creadores. Ustedes son la razón de ser de Podlink y me comprometo a mantenerlo como un recurso sencillo, rápido y confiable para la comunidad de podcasters. Con mi regreso a Podlink, pronto les esperan nuevas mejoras, funciones y mejoras. Esto es de la traducción del post, imagino que serán, actualizaciones. Nuevas mejoras, funciones y actualizaciones. Estén atentos a las nuevas actualizaciones que publicaremos en los próximos meses, mientras nos esforzamos por mejorar la experiencia de Podlink. Gracias por vuestro apoyo, qué bueno es estar en casa de nuevo. Y seguidamente, en la segunda de estas entradas, publicadas días después, pudimos leer lo siguiente: Podlink, esto ya con las nuevas mejoras de las que nos hablaba en la primera
la primera nota. Podlink ahora funciona en una nueva plataforma que incorpora las mejores funciones de episodes.fm. El nuevo sistema debería resultar más rápido, más fiable y más fácil de usar para los oyentes. Como parte de esta actualización, se ha retirado el antiguo código de Podlink. Episodes.fm también ha sido desactivado y todos sus enlaces redirigen automáticamente a Podlink. Si has usado algunos de los dos servicios, tus enlaces seguirán funcionando sin interrupciones. Si no has estado al día, aquí te mostraremos algunas de las mejoras clave. Y esto es la gran novedad, ¿no? O las grandes novedades. Ahora tenemos una lista actualizada de plataformas de podcast. Google Podcast ha sido reemplazado por YouTube Music. Se han eliminado plataformas obsoletas como Stitcher y Radio Public. Entre las nuevas plataformas se incluyen AntennaPod, Audible. Bueno, esto ahora os lo explico porque voy a repasar todas las que incluye, pero también indicar que el orden predeterminado de las plataformas se basa en la cuota de mercado global, el dispositivo del oyente y, cuando esté disponible, las estadísticas públicas de OP3. Esto ayudará a guiar a los nuevos oyentes hacia las plataformas más utilizadas para ese podcast en concreto. Podemos también guardar las aplicaciones de podcast preferidas. Tras seleccionar una aplicación, los oyentes pueden configurarla como plataforma predeterminada para sus futuras visitas y esas futuras visitas a Podlink serán redirigidas directamente a ese enlace de esa aplicación en concreta. Y esto está muy bien. Y por otro lado, si está disponible, se mostrará el tráiler de un podcast y los programas episódicos promocionan su último episodio, mientras que los programas serializados promocionan su primer episodio y la lista de los episodios del más antiguo al más reciente. Esto depende cómo lo configures tú en tu propia plataforma para que se muestre, pues como bien dice, ¿no? Si es un podcast serializado, para que no escuches el último episodio y te desvele toda la trama, pues primero hay que colocar el más antiguo, ¿no? Para que la gente empiece por el principio. Pero bueno. Algunas funciones de Podlink, como reclamar un programa, configurar una URL personalizada, personalizar colores o acceder a análisis del podcast, no están disponibles actualmente. Las URL personalizadas existentes seguirán funcionando, pero no se pueden reclamar nuevas por el momento. Estamos trabajando para recuperar estas funciones de forma sostenible. Esta nueva base de datos hace que Podlink sea más rápido, fácil de usar y económico de mantener. Además, sienta las bases para futuras mejoras, manteniendo todos los enlaces existentes en línea y funcionando. Si deseas añadir o actualizar alguna función, no dudes en enviar una solicitud o escribir a hello@pod.link. Me gustaría, esto ya no es su nota de prensa, pero sí que me gustaría destacar un par de detalles, y es que ahora, cuando tú buscas un podcast, te permite seleccionar en qué repositorio quieres buscarlo y te ofrece la posibilidad de hacerlo a través de Apple Podcasts, Podcast Index o incluso incluir un RSS para que te dé los enlaces de un podcast. Que no, esto también se utiliza de manera inversa. Tú buscas un podcast y te da la RSS, pero si lo haces al revés, te dirá en qué plataforma se encuentra ese RSS. Por otro lado, una vez que localicemos el podcast que estamos buscando, nos va a aparecer el listado de aplicaciones disponibles, que se ha aumentado una barbaridad y que son las siguientes. En primer lugar, Spotify, Apple Podcasts, Downcast, Castbox, iHeartRadio, TrueFans, Player FM, Overcast, Deezer, Audible, iVoox. Ojo a esto, iVoox, que esto es algo que yo decía, hombre, los de Podlink, ¿por qué no meten a iVoox? Pues ya tenemos aquí los enlaces de iVoox de todos los podcasts. Vamos, esto es un aplauso, Nathan, de verdad, mi enhorabuena por hacer esto. También tenemos Goodpods, Podcast Addicts, Pandora, Curiocaster, Fontaine, LN Beats, TuneIn Radio, Pocket Cast, Castro, Podbean, YouTube Music, AntennaPod, Podverse, Podcast Republic, Podcast Guru, Podcast App, Castamatic, Gpoder, RSS Audio, Anytime Podcast Player, Podurama, Moon FM, Global Player, Breathe y PodStation. Y podemos ordenar este largo listado por orden de popularidad, como es, yo creo que es lo que se refería a él, que depende de la cuota de mercado de cada plataforma, que es el caso, yo creo que es como está ordenado, primero Spotify y después Apple Podcast, y también por orden alfabético, que esto, hombre, sería mucho más cómodo, ¿no? Pero bueno, además de copiar también el enlace al podlink de este podcast para compartirlo en redes sociales, y también, esto no podía faltar, que nos podamos copiar el feed original del podcast para no depender de todas estas aplicaciones y llevárnoslo a nuestra plataforma preferida o incluso nuestro feed privado. Oye, esto ya depende de lo que quieras hacer. Bueno, más que feed privado sería plataforma privada, pero ya me entendéis. Por último, si entramos en pod.link
/preferences, aunque no tengamos ninguna cuenta de usuario como tal, todavía no nos podemos loguear, sí que podremos elegir lo que comentaba antes Nathan, ¿no? Que siempre se habla con una aplicación determinada en nuestro podlink, o bien si queremos eliminar esta aplicación predeterminada de cara a próximas visitas, pues lo podemos activar en esta nueva web, ¿no? De /preferences, pues ahí podemos elegir, no, yo siempre quiero que me des los enlaces de iVoox o de Pocket Cast o de lo que sea, y eliminarlos si es que cambiamos. Normalmente siempre que os hablo de un podcast digo, os voy a dejar el podlink al podcast en cuestión en las notas del episodio, pero esta vez no, esta vez os voy a dejar el podlink a la propia web de Podlink, o sea, pod.link, para que podáis ver su nueva versión. Y oye, desde aquí, antes de despedirme, solamente puedo agradecer y alabar, me pongo a los pies del trabajo de Nathan por currarse esta gran herramienta, y lo digo muy sinceramente, tanto como creador de este podcast, como productor de podcast para clientes y sobre todo como oyente de podcast. Os voy a dejar el enlace a Podlink, como os decía, en las notas del episodio y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Allí vais a poder explorar todos los episodios publicados hasta ahora, participar activamente en el canal de Telegram o en el grupo de WhatsApp. Bueno, esto sería al revés. En el grupo de Telegram, bueno, ya me entendéis. También os podéis apuntar También os podéis apuntar a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por Escrito, y encontrar toda la información sobre cómo apoyar este podcast o incluso patrocinarlo a través de alotroladodelmicrófono.com. Que no puedo más con las prisas. Ay, madre mía, que me trabo. Gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora.